Ninguno ejerció un cargo público. Sin embargo, estos hermanos han sido dos de los hombres más poderosos de la política estadounidense en las últimas décadas. Aunque uno de ellos falleció en el 2019, el poder e influencia de la enorme corporación que han representado no ha disminuido en absoluto. Es muy probable que para las elecciones del 2024 estén barajando las cartas a fin de colocar a los funcionarios públicos que más se alineen a sus intereses. Pero ¿quiénes son? ¿Cuáles son sus negocios? Y sobre todo, ¿cuánto poder económico poseen? Los personajes de hoy conforman una de las familias más ricas de los Estados Unidos. Y desde hace varias décadas son considerados los más grandes magnates del petróleo y sus derivados. Estas características hacen voltear la mirada hacia los Rockefeller, y pese a que aún siguen en las altas esferas del poder, son los Koch los verdaderos amos del petróleo en nuestra actualidad. La gigante Koch Industries, fuente de su poder y riqueza, tiene ingresos anuales superiores a los 125.000 millones de dólares. Cifras mayores a los ingresos de Twitter, hoy X, Goldman Sachs y US Steel, juntos. Incluso más del doble que de Coca-Cola Company. Esto último, tomando en cuenta que Koch Industries no cotiza en bolsa, es una empresa netamente privada, de capital familiar. Tanto poder adquisitivo es gracias a que Koch Industries está presente en casi todos los productos que se utilizan en nuestra vida moderna, en la energía, en el sistema alimentario, en los materiales de construcción, incluso en la fibra de nuestra ropa. Y a pesar de ser tan poderosos, son unos completos desconocidos para las grandes mayorías. Claro está que esto es porque la familia misma lo ha decidido así. Es entendible, pues han sido señalados por hacer negocios con dictadores, por financiar la política norteamericana descaradamente, por atentar contra el medio ambiente y hasta por generar conflictos internos de carácter legal entre hermanos, debido a la ambición de estar al frente de la corporación. Hoy en Modo Enfoque retrocedemos hasta finales del siglo XIX para desentrañar los orígenes de la familia Koch y conocer el proceso que ha seguido esta polémica dinastía para alcanzar la riqueza mundial y la enorme influencia política en su país, que perdura hasta nuestros días. Antes de comenzar, recuerda activar el modo enfoque en tu celular para mejorar tu atención y productividad. La dinastía Koch tiene sus raíces en Harry Koch, un inmigrante holandés nacido en 1867 que se trasladó al Nuevo Mundo a los 21 años. Harry era un hombre pobre, pero con un gran espíritu emprendedor. Al establecerse en Quanah, un pequeño pueblo de Texas, trabajó duro en todo tipo de empleos propios de la época que le permitiría ganar experiencia y sobre todo contactos. Esta determinada ambición le llevó a ahorrar lo suficiente como para hacerse con una pequeña imprenta, transformándola en el periódico local Quanah Tribune Chief. Sin detenerse ahí, empezó a diversificar e invertir en ganadería y bienes raíces. Pero el negocio más importante que hizo fue incursionar en la industria ferroviaria, fundando la compañía ferroviaria Quanah, Acme and Pacific Railway. Esto gracias a que por su trabajo de editor del periódico local estaba al tanto de la alta demanda del transporte en el auge de Texas. Como hombre astuto de negocios, utilizó el periódico no solo para promocionar su ferrocarril, sino también para difundir sus creencias políticas libertarias, criticando la seguridad social, menospreciando a los sindicatos y apoyando fuertemente a los negocios. Fueron estos los primeros indicios de la incursión política de su familia y la acumulación de capital para la futura Koch Industries. Harry soñaba con convertir al pequeño condado de Quanah en el centro ferroviario más importante de esa región de Texas y en una gran área metropolitana, aunque esta visión nunca logró concretarse. Sin embargo, en el proceso, acumuló una considerable fortuna como para enviar a sus hijos a las mejores universidades del país y sentar las bases del imperio familiar que el mayor Fred Koch lideraría.
Fred Koch heredó el negocio de su padre, compartiendo su ambición y llevando las riendas empresariales de la familia a nuevas alturas. En ese momento, Texas estaba en medio de un auge petrolero, por lo que Fred decidió expandir el negocio hacia la industria del petróleo. Fred era un orgulloso ingeniero químico graduado del Massachusetts Institute of Technology. Tras alcanzar su licenciatura, inmediatamente saltó al mercado laboral trabajando para Texaco Petroleum Co., y se consolidó en el mundo corporativo como jefe en la empresa Medway Oil and Storage Company. Aunque gozaba de un salario destacable, Fred había heredado la ambición empresarial de Harry. En 1925, contactó con un compañero del MIT para formar juntos la Winkler Koch Engineering Company. Al ser una empresa pequeña en medio de gigantes industriales, debía buscar la forma de competir. Se le ocurrió desarrollar un proceso de craqueo térmico eficiente que le permitía convertir el petróleo crudo en gasolina a un coste menor. Diferentes fuentes indican que más que una invención propia, fue copiar una invención desarrollada por Universal Oil Products. De cualquier forma, las demandas y litigios de los gigantes empresariales no se hicieron esperar. Sucumbieron a la pequeña empresa en juicios, que aunque lograron ganar la mayoría, era extremadamente difícil mantenerse al frente de la compañía y lidiar con los litigios al mismo tiempo, lo que desencadenó en dejar el mercado norteamericano y posponer la visión empresarial. Para no tirar por la borda su capital de inversión, Fred ideó un plan: aprovechar mercados extranjeros que no tuviesen nada que ver con aparatos burocráticos y leyes norteamericanas. Así, se dirigió a la Unión Soviética para ayudar al dictador Joseph Stalin a establecer 15 refinerías de petróleo en la década de 1930, antes de la Segunda Guerra Mundial. Incluso, llegó a capacitar a ingenieros bolcheviques para operar y administrar estas refinerías. Durante muchos años parecía que la asociación progresaba fenomenalmente. Fred había ganado alrededor de $500.000 de la época, aproximadamente $10 millones de la actualidad. A pesar que la relación parecía ir muy bien, una vez que los soviéticos se acostumbraron y los ingenieros dominaron todo el proceso de producción, decidieron excluir a Fred. Stalin comenzó a estatizar capital extranjero y eliminar a los empleados de Koch, lo que rápidamente empujó a Fred fuera de la Unión Soviética. Esta situación acrecentó en Fred el desprecio por el comunismo y solidificaron en él las ideas liberales que defendía su padre. Al no poder continuar en la Unión Soviética, Fred buscó otro cliente y se dirigió a Alemania para construir refinerías de petróleo en Hamburgo, bajo el visto bueno del mismísimo Adolf Hitler. Aunque Fred no era nazi, era un capitalista que aceptaba el dinero de Hitler como cualquier otro. Además, no se podía negar el progreso industrial del país, independientemente del costo social que trajo consigo. Tras estas experiencias, Fred regresó a América como un hombre muy rico, formó una familia y dio paso a la tercera generación que harían de su sueño el conglomerado petrolero más importante del mundo. De regreso en América, gracias a los millones ganados en los regímenes dictatoriales y los otros millones en los juzgados norteamericanos, sumado a los contactos que había hecho en el extranjero, Fred contaba con todos los recursos necesarios para refundar su compañía y competirle a los grandes industriales. Además, la demanda era más grande que nunca, pues la Segunda Guerra Mundial ya estaba en marcha. En 1940, Fred Koch fundó lo que se convertiría en Koch Industries en Wichita, Kansas. La empresa comenzó con la construcción de unidades de refinación de petróleo, utilizando la tecnología desarrollada por Winkler Koch. Durante la década de 1940 y 1950, la empresa expandió sus operaciones y se involucró en proyectos internacionales, incluyendo la construcción de refinerías en Europa y Asia. Fred había construido un conglomerado internacional masivo, operando en 50 países diferentes. No solo se expandió en la industria del petróleo, sino que también incursionó en el negocio del papel, los productos sintéticos, la industria de fertilizantes e incluso en la banca. Utilizó toda esta influencia para luchar contra el comunismo. Para Fred, el dinero era importante, pero una vez que acumuló una vasta fortuna, buscó poder real. Siguiendo los pasos de su padre,
se involucró en la política, convirtiéndose en uno de los fundadores de la ultraconservadora John Birch Society, un grupo anticomunista que se especializaba en propagar el miedo a una toma comunista en América, algo muy propio de la Guerra Fría. Llegaron a creer que el presidente Eisenhower era un agente comunista, a pesar de su papel en la victoria de la Segunda Guerra Mundial. Fred Koch también se oponía al movimiento de derechos civiles, creyendo que los afroamericanos estaban apoyando una toma comunista en América. Divagaba que los comunistas se infiltrarían en el gobierno estadounidense y temía que un futuro presidente fuera un comunista en secreto. La preocupación por el comunismo influyó profundamente en todas sus acciones y tuvo un impacto significativo en sus hijos. Fred tuvo 4 hijos: Frederick, Charles y los gemelos David y William, este último conocido como Bill. Crecer en su hogar no fue fácil debido a las estrictas reglas impuestas. De hecho, se alentaba a David y Bill a resolver sus diferencias mediante peleas para fortalecer su carácter. Sin embargo, Fred no previó que esta crianza ultracompetitiva eventualmente separaría a sus hijos. Para 1960, tras 20 años, Koch ya era uno de los conglomerados petroleros más importantes del país, y la visión de Fred de consolidar su empresa petrolera en América era una realidad. Para entonces, había llegado el momento de enfrentar su último gran desafío, decidir quién de sus hijos encaminaría su legado. Fred esperaba que con la estricta educación impartida y el carácter impuesto, desarrollarían un interés en el negocio familiar, pero este no fue el caso. Aunque a sus hijos les importaba preservar la riqueza familiar, ninguno realmente se preocupaba por dirigir el negocio en sí. Esto fue especialmente cierto con su hijo mayor, Frederick. Frederick asistió a Harvard, pero obtuvo un título en humanidades, que no era muy aplicable al negocio familiar. Además, se unió a la Marina de los Estados Unidos después de graduarse, por lo que no era realmente una opción. Como resultado, Fred terminó eligiendo a su hijo más educado y por el que más predilección demostró desde siempre, Charles Koch. Charles también había asistido al MIT como su padre y tenía una licenciatura en Ingeniería General y una maestría doble en Ingeniería Nuclear y Química, todo un erudito en ciencias. Charles se unió a Koch Industries en 1961, un momento muy indicado, pues solo 6 años después falleció el prominente magnate Fred Koch, a los 67 años de edad. Aunque Charles tomó el liderato tras la muerte de Fred, y hubo una cierta organización en las funciones de los hermanos en la compañía, la sucesión no fue fácil y estuvo marcada por conflictos internos. Frederick, el mayor, decidió alejarse del negocio familiar para perseguir sus propios intereses en las artes y letras, aunque conservando participación accionaria. Esto dejó a Charles, David y William como los principales herederos del legado empresarial. Charles asumió el cargo de CEO y presidente de la compañía. Un par de años después, su hermano David, uno de los gemelos, se integró como gerente de servicios técnicos. David, con una licenciatura y una maestría en Ingeniería Química del MIT, encajó perfectamente en la empresa. Eventualmente, David abrió una nueva oficina en Nueva York y se convirtió en presidente de una de las divisiones de la compañía. William Bill, el otro gemelo, no se unió a la empresa hasta 1974, pero su llegada causó bastante revuelo. Al igual que sus hermanos, Bill había estudiado en el MIT y poseía una licenciatura, una maestría y un doctorado en Ingeniería Química. Sin embargo, no encajó tan bien como se esperaba. Según Charles, Bill aspiraba a puestos de mayor nivel, pero las divisiones que dirigía generalmente no eran tan rentables, por lo que no tenía sentido promoverlo en la escala corporativa. Además, Bill estaba en desacuerdo con la forma en que Charles gestionaba las finanzas de la compañía. Charles, un ferviente liberal capitalista, despreciaba las ideas socialistas. Su padre había sido estafado por Stalin, lo que llevó a Charles a creer que programas como la seguridad social, el salario mínimo y la asistencia social eran perjudiciales.
Es así que Charles gastaba grandes sumas financiando candidatos presidenciales libertarios que compartían sus creencias. Bill detestaba esta situación, lo que llevó a una explosión de tensiones en la Navidad de 1979. Durante la reunión familiar, Bill, apoyado por el hermano mayor, Frederick, expresó que, aunque Charles había hecho crecer la compañía, los otros hermanos también tenían el mismo valor de voto para la toma de decisiones. En ese momento, su madre, quien técnicamente era la propietaria de la empresa, aún estaba viva. Bill le preguntó cómo planeaba dividir la empresa, lo que hizo que su madre comenzara a llorar y abandonara la cena. Esa fue la última Navidad que los Koch pasaron juntos. En 1983 estalló la lucha entre hermanos por el poder. El mayor, Frederick y Bill, fueron expulsados de Koch Industries, llevándose una suma de $800 millones, que equivaldría a 2.300 millones en la actualidad. Aunque esta cantidad representaba una de las compras empresariales privadas más grandes hasta entonces, Frederick y Bill se sintieron estafados, considerando lo que generaba la compañía por año. Además, parte del legado familiar les pertenecía por derecho y les fue arrebatado. Bill decidió contraatacar. Contrató detectives privados para investigar las malas prácticas de Charles. Incluso llegó al extremo de llevar a Charles a juicio, citando a su propia madre, quien acababa de sufrir un derrame cerebral. No hace falta decir que los dos hermanos no se han hablado en décadas, ni siquiera en el funeral de su madre en los años 90. Estos roces personales culminaron tras una prolongada serie de juicios por 20 años, resultando en la total consolidación del control de Koch Industries por parte de Charles y David, con el 42% de las acciones cada uno, y un 16% restante para J. Howard Marshall II, un antiguo amigo del patriarca Fred. ¿Por qué Bill contrató detectives para que investigaran a sus hermanos? ¿Sabía acaso de malas prácticas que se realizaban dentro de la compañía? ¿Y por qué Charles y David han estado siempre empecinados en financiar a líderes políticos? Bajo el liderazgo de Charles, Koch Industries pasó de valer 250 millones en los años 70 a más de 600.000 millones de dólares en los últimos años, pero a costa de diversos señalamientos contra la ética empresarial. En 1970, el embargo petrolero de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, tuvo un fuerte impacto en Koch Industries, que había invertido $500 millones en 5 superpetroleros destinados para transportar petróleo desde los países árabes hacia Estados Unidos. Con el embargo, el flujo de petróleo se detuvo abruptamente, causando pérdidas diarias sustanciales para la empresa. Para mitigar estas pérdidas, Charles decidió aumentar los precios a sus clientes estadounidenses, yendo por encima de la estandarización de precios que se había fijado internacionalmente. Esta práctica fue descubierta, y en 1974, el presidente Gerald Ford obligó a la empresa a devolver más de $20 millones en reembolsos y reducciones futuras en los precios del petróleo, una cantidad ridícula, considerando todo el dineral que había ganado Koch Industries con esta práctica. Las controversias continuaron a finales de la misma década, cuando el gobierno federal asignó áreas de exploración petrolera mediante un sistema de lotería, permitiendo obtener arrendamientos de 10 años por solo $1 por acre. De esta forma se impulsaba a que haya más participantes en el negocio petrolero. Koch Industries, buscando evitar dejar su suerte en manos del azar, organizó un esquema en el que múltiples personas presentaban ofertas, como prestanombres. Si ganaban, transferían los arrendamientos a la transnacional. Este plan fue descubierto en 1980, y Koch Industries tuvo que declararse culpable de 5 delitos graves en un tribunal federal, incluida la conspiración para cometer fraude. La década de los 80 estuvo marcada por más señalamientos. La empresa fue criticada por sus operaciones en países con regímenes autoritarios, como su presencia en Sudán durante la Guerra Civil, lo que llevó a acusaciones de que la empresa estaba beneficiándose de violaciones a los derechos humanos. Pero los hechos más críticos llegaron en los siguientes años. En la década de 1990, un oleoducto explotó, quemando vivos a 2 adolescentes texanos. Los investigadores
encontraron cientos de agujeros en el defectuoso oleoducto cerca de una zona residencial, llegando a la conclusión de que Koch Industries no cumplió con el mantenimiento reglamentario. Como resultado, enfrentaron el mayor juicio por negligencia en la historia de Estados Unidos, con casi $300 millones en juego. Al poco tiempo, fueron denunciados por más de 300 derrames de petróleo de sus refinerías, que sumaban 3 millones de galones de petróleo contaminantes en 6 estados. Sin embargo, las ganancias obtenidas de estos derrames superaron con creces la insignificante multa de $30 millones que se les impuso. Las multas se habían convertido en un simple costo de hacer negocios. En 1999, Koch Petroleum Group, una filial de Koch Industries, fue acusada de liberar toneladas de benceno, un químico cancerígeno, en el aire en Corpus Christi, Texas, lo que resultó en una multa enorme y un acuerdo judicial. En el siglo XXI hubieron más casos. En 2008, fue acusada de pagar sobornos para asegurar contratos en 6 países entre 1999 y 2004. Se descubrió además, y gracias a los pagos de detectives que impulsó Bill Koch, que Charles y David habían sustraído hasta 300 millones de galones de petróleo de tierras tribales nativas americanas, generándoles $230 millones en ganancias. Esto debido a la baja vigilancia gubernamental en aquellos años. En síntesis, los casos polémicos de Koch Industries son muchos, y más de los expuestos hasta ahora, directamente proporcional a sus intenciones de involucrarse en el financiamiento de políticos. Muchas personas adineradas donan a políticos, pero los Koch han creado su propio grupo político llamado Americans for Prosperity, AFP, Americanos para la Prosperidad, nombre irónico, considerando en todos los casos involucrados. AFP es una de las organizaciones conservadoras más influyentes de Estados Unidos. Aunque en realidad promueve una agenda muy libertaria, están en contra del gasto gubernamental y los favores corporativos, lo cual es comprensible al considerarse libertarios, pero también impulsan políticas que favorecen su contaminación. La influencia de la dinastía Koch es muy grande. Cada año, los hermanos Koch han organizado una reunión anual para las personas más ricas y poderosas del mundo. Es como su propia versión de Davos o el Foro Económico Mundial. Invitan alrededor de 400 personas súper ricas, incluyendo al menos a 18 multimillonarios. Por ejemplo, en 2014, organizaron su seminario anual de verano en Dana Point, California, en el lujoso Resort St. Regis. Seguridad extrema y asistentes escoltados por personal de Koch Industries, además de teléfonos confiscados, fueron las principales características de la reunión. Algunas fuentes sugieren que había unos 300 multimillonarios, lo que representaba más de la mitad de los multimillonarios del país en ese momento. La historia de la dinastía Koch, aunque polémica, es fascinante, pues permite analizar todas las caras de la moneda de un sistema y una sociedad. Prácticas e intereses conflictivos a nivel social han sido las principales características de la compañía. No obstante, si Charles fue puesto por su padre como el principal líder de su legado, fue también por su capacidad de gestión empresarial. Charles demostró una mente analítica y una visión estratégica al impulsar y desarrollar un enfoque de gestión llamado Market-Based Management, conocido por sus siglas MBM, método que se estudia en los principales centros de negocios del mundo. Así como las gigantes de Silicon Valley, impulsan métodos organizacionales de libre creatividad en sus empleados. Charles ha logrado impulsar un mecanismo similar entre su conglomerado de empresas. Lo rescatable es cómo ha conseguido ponerlo en práctica, si se toma en cuenta lo complicado que es hacer algo así, en un tipo de negocio muy tradicional y distinto a las empresas tecnológicas. Pero, ¿qué es MBM? MBM es una filosofía de gestión que se centra en la eficiencia, innovación y la creación de valor interno a través del mercado libre y libre competencia. MBM se basa en la idea de que los sistemas de mercado libre son los más eficaces para asignar recursos y fomentar el progreso.
Esta serie de componentes que se instauran como filosofía empresarial son puestos a conocimiento de todos los niveles de la organización, de tal forma que existe sinergia entre la visión de las cabezas directivas y la libre opinión de la clase trabajadora. Es un tema complejo y punto aparte del eje central de este video, que es informar sobre la existencia de Koch Industries. Pero si te gustaría que hagamos una narración detallada de esta forma de gestión y cómo la aplicó Charles Koch en Koch Industries, para lograr acaparar tantas áreas de mercado, háznoslo saber en la caja de comentarios. De todas formas, este enfoque permitió a Koch Industries crecer a un ritmo impresionante y diversificar. Una de las adquisiciones más significativas fue Georgia Pacific en 2005, una empresa líder en productos de papel y pulpa. Además, Koch Industries expandió sus intereses en la industria química mediante la adquisición de Invista, conocida por sus marcas de fibras como Lycra. La empresa también amplió su presencia en la refinación de petróleo a través de Flint Hills Resources, convirtiéndose en uno de los mayores refinadores independientes en Estados Unidos. Por fuera de sus actividades empresariales y políticas, los hermanos Koch también son reconocidos por cierta intención filantrópica. Han donado cientos de millones de dólares a causas educativas, culturales y médicas. Charles, en particular, ha apoyado numerosos programas de investigación y educación en universidades, especialmente en su alma mater, el MIT, promoviendo su visión de los mercados libres y la sociedad civil. David Koch, en años cercanos a su fallecimiento en 2019, también donó generosamente a instituciones médicas y de investigación, incluyendo el Instituto de Cáncer Memorial Sloan Kettering y el Hospital Mount Sinai. Por parte de Charles, con ya 88 años de vida, sigue aún al frente de la empresa. Y aunque en los últimos años ha acaparado portadas por estar en contra como siempre de los demócratas y también del republicano Donald Trump, parece ser que han logrado consensuar como para apoyar su reelección presidencial en este 2024. Ya veremos cómo se desarrolla la política norteamericana en los próximos meses, que de alguna forma impacta en todos los rincones del mundo moderno. La historia de los hermanos Koch y Koch Industries es un reflejo de las oportunidades y desafíos del capitalismo moderno, así como de las enormes falencias gubernamentales del sistema. Desde comienzos en la base de la pirámide con Harry Koch, hasta convertirse en titanes de la industria, de la mano de Fred, y los últimos hermanos Koch. No olvides dejarnos tus comentarios, con las lecciones que aplicarás a tu vida personal, como financiera, así como sugerencias para más contenido. Si te ha interesado la historia de los hermanos Koch y Koch Industries, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para explorar la vida y logros de otros grandes personajes de la historia desde una perspectiva empresarial.